Muy bien. Entonces, tengo la suposición de que leyeron la ficha, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Supuso mal. Me lo imaginé. Me lo imaginé. Ok, entonces, lleva teoría bastante. Lleva teoría. Sí, mucho texto, pero lo resumí. Lo resumí. Lo más que pude resumirlo es lo que está ahí. Explico primeramente qué es lo que vamos a ver a partir de lo que son funciones. Eh, Nosotros conocíamos las funciones que usábamos normalmente, que era printf, que es la que permite mostrar en pantalla. Otra scanf, que es con la que nosotros obteníamos los valores y los ingresábamos a alguna variable. Pero ahora nosotros vamos a hacer nuestras propias funciones, o más bien conocidas como las funciones de usuario. Estas funciones de usuario, nosotros les especificamos qué operaciones va a realizar, o bien qué función, como el nombre lo dice, va a tener este elemento en realizar en nuestro código. Aquí les puse que la fisiología de utilizar las funciones es que nos permite dividir un programa extenso en pequeños segmentos, de manera que nosotros podamos dividir la carga del trabajo, por así decirlo. De tal manera que si tenemos una serie de instrucciones en un solo código y hay instrucciones que se repiten durante todo el código, es mejor agarrar esa instrucción que se repite y ponerla en una función, de tal manera que no tengamos que volver a escribir todo el segmento de código que se repite, sino que simplemente mandamos a llamar la función que realiza esa misma acción, de tal manera que el código sea más fluido y gaste menos recursos en la computadora. Nosotros ya conocíamos la función principal, que es la función main, que es donde nosotros ingresábamos todo el código, ¿verdad? Desglosábamos todo el código en el cual especificamos todo lo que va a realizar el programa, ¿verdad? Y es que tenemos que la función main tiene una particularidad de que simplemente solo puede haber una sola función principal en todo el código. El resto de funciones ya son funciones alternativas o bien funciones de usuarios, que son las que vamos a visualizar ahorita. Haciendo un resumen de lo que les puse ahí en el documento, les hice esta presentación. Vamos a ver, aquí la voy a poner. Estamos aquí. Ok, entonces, primero, ¿por qué usar funciones? Vamos a especificar por qué nosotros vamos a utilizar funciones. Para nosotros, como ya lo dije, cuando tenemos un código extenso y este código siempre se ejecuta al mismo momento, este código nos gasta más memoria porque necesita más recursos para estar en ejecución. Entonces, para eso usamos las funciones. Y entonces Pele, doña, pele, pele. tenemos que, si recuerdan en los arreglos, a veces se mostraban 3 o 4 veces el mismo arreglo. De manera ordenada, de manera desordenada, ordenado de mayor a menor, ordenado de menor a menor, pero siempre se tenía que volver a escribir el ciclo for para volver a mostrar el arreglo. Entonces, nos evitamos eso separando esa función del ciclo for, poniéndola en una función propia en la que yo le especifico solo el nombre de la función para que me muestre el arreglo. Entonces, es como lo que les dije, que podemos dividir un gran código en varias partes de tal manera que el programa sea más eficiente y ocupe menos recursos de nuestra computadora.
Es lo que le dije, que es como que si nosotros tuviéramos una gran carga y la dividiéramos en pequeñas partes, de tal manera que sea más fácil el trabajo. Ahora, ¿cómo declaramos las funciones? Para nosotros declarar funciones tenemos esta metodología. Se escriben debajo de las bibliotecas que vamos a utilizar, pero no tienen que estar por encima de la función principal. Solo lo que es la declaración. Por ejemplo, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, ustedes visualizan que debajo de las funciones que debajo de las librerías tengo mi función llamada cubo, en la cual yo le especifico a lo que yo tengo en la izquierda, que le pongo el tipo de dato, que en este caso es entero. Si yo no necesitaría especificar el tipo de datos, yo le tengo que especificar a la función que no sea entera, sino que sea void. Void hace referencia a la palabra vacío, o sea que no retorna nada. Mientras que si le especificamos el tipo de dato, nosotros tenemos que retornar un valor a futuro. El nombre de la función, que en este caso es cubo, aquí lo ponemos, por ejemplo. Normalmente se pone un nombre haciendo referencia a la función que va a realizar dicha función. Y dentro de paréntesis se escribe lo que son los parámetros. La lista de parámetros es todo lo que nuestra función necesita para trabajar. Si nuestra función no necesita parámetros, simplemente dejamos los paréntesis vacíos. Entonces aquí tenemos ya el ejemplo de cómo declarar la función. Entonces aquí tengo mi función declarada. Entonces tengo el tipo de la función, el nombre de mi función y el parámetro que va a utilizar mi función. Ahora, vamos a ver lo que es la definición. ¿Cómo definimos la función? Aquí en este punto ya declaramos la función. Ahora vamos a especificar cómo la definimos. Para definir la función, o más bien decir qué es lo que va a realizar, fuera del ciclo de la función main, debajo de ella, nosotros escribimos qué es lo que va a realizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha ya puse el código de lo que va a realizar mi función cubo, que lo que va a hacer es devolver un valor elevado al cubo, que es prácticamente multiplicar su valor 3 veces. Entonces, mi parámetro es base. A ver, aquí lo tengo. Mi parámetro es base. Este parámetro, más adelante lo voy a explicar cómo es que nosotros lo vamos a obtener de la función principal. Lo que hace es como puentear de la función principal un valor para obtenerla en mi función de usuario, que en este caso se llama cubo. Entonces, en esta función declaro una variable entera llamada resultado, y el resultado le declaro el valor de multiplicar el parámetro base 3 veces y retorno el valor resultado. Lo retorno porque la función me exige retornar un valor entero. Por ejemplo, aquí yo les puse aquí en la parte de la izquierda que si al declarar la función tiene un tipo de dato, se debe de retornar un valor de ese mismo tipo de dato. Si nosotros retornamos un valor que no es entero, en este caso, la función colapsaría y el programa no funcionaría. Y entonces aquí tengo el código el código completo. Entonces tengo mis dos librerías bases, que son las que ocupamos siempre. Tengo la declaración o la declaración de mi función cubo, y tengo la instrucción principal. Dentro de la instrucción principal, yo declaro una variable entera llamada número. Entonces imprimo en pantalla que me muestre o que pida el número, y le paso el valor a ese número con la instrucción scanf. Y después, con un printf, pongo que el cubo de tal número es un valor. Entonces, como parámetro del printf le pongo
la variable número. Y miren aquí que el parámetro segundo, el segundo parámetro que va a reemplazar el segundo por ciento i es la función que yo hice, que es la función cubo. Pero dentro del paréntesis de la función yo le paso el valor de mi variable número. Entonces este valor pasa a ser el valor del parámetro base. Entonces es como que estuviera puenteando el valor en la función principal dentro de la función de usuario, que en este caso se llama la función cubo. Entonces en la función cubo, como lo vimos anteriormente, hace el resultado, que es multiplicar 3 veces por sí mismo, y retorna el valor. ¿Qué es lo que va a ejecutar esto? Ya lo vamos a ver. Aquí tengo el archivo, ya se los pongo. Ok, creo que aquí no va a parar. Entonces, permítanme aquí. Voy a poner el programa. Solo espero que cargue. Me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se ve? Sí se ve, sí se ve. Ok. Entonces, que me faltó el poner el retorno cero. Ok, entonces, simple y sencillamente, compilo y tengo la ejecución. Entonces él me pide ingresar un número. Entonces, suponiendo yo pongo 2, ¿verdad? ¿Cuál es el cubo de 2? A ver, en matemáticos ahí. Van a ir a buscar la calculadora ahorita. Entonces, miren ahí, la ejecución. Él ya me muestra el valor. El cubo de el primer por ciento i lo sustituyo por mi variable número, que en este caso es 2. Y el segundo por ciento i lo sustituyo por el valor que me retorna la función cubo, pasándole yo como parámetro la variable número. Entonces ya en la función él realiza el cálculo y retorna el valor de la variable resultado que está dentro de la función cubo. Entonces así vemos cómo funciona la parte de función, valga la redundancia. Entonces vamos a especificar, según el PDF que les puse, a ver, lo tengo acá. Aquí yo les puse otro ejemplo, que es donde tenemos un importe de una compra, por así decirlo, una tasa de impuesto, y por medio de una función calculamos el total que va a pagar, haciendo referencia que a la base le sumamos el 15% de ese mismo valor. Entonces ese lo tengo por acá, déjenme lo abro. Aquí lo tenía. Aquí está. Entonces tengo en las librerías, como siempre, la que nosotros utilizamos, la función, en este caso float. Ya vieron que el tipo de dato aquí cambió. En el anterior era entero. Aquí estamos trabajando ahora con tipo float. Recuerde que el float es el tipo decimal que nos permite mostrar números con coma flotante. Entonces, mi función principal. Entonces, en la función propia, la función de usuario, llamada precio, tengo como parámetros una variable float llamada base y una variable float llamada impuesto.
Entonces en la función principal yo declaro otras dos variables que son las que van a darle valor a mi función y muestro en la pantalla que ingrese el importe, o sea el precio que va a valer el cierto artículo, por así decirlo. Con la variable, con la función scanf pasamos el valor a la variable importe especificando que es coma flotante, por eso ponemos el %f. Printf para especificar la tasa de impuesto que el usuario ingrese, y con scanf le pasamos el valor a la variable tasa. Ahora, con otro printf muestro el precio a pagar y yo le pongo acá el %.2f para especificar que yo solo quiero 2 decimales. Pero ven que yo esto lo sustituyo con mi función. Aquí tengo ya definida la función. Entonces declaro una variable cálculo y la variable cálculo le digo que va a ser la base que le estoy pasando el valor de importe más el valor de la base por el valor del impuesto que le estoy pasando el valor de tasa en la función principal, y eso lo divido entre 100 para hacer la conversión a números decimales de, en este caso, del impuesto, o más bien la tasa de impuesto, y retorno la variable cálculo, que en este caso es float. Como la función es float, tengo que retornar un valor float. Entonces esto me retorna el cálculo que se hizo con estos dos valores y me lo muestra con el %2.f, especificando que solamente quiero 2 decimales. Entonces al yo correrlo, él me dice ingrese el importe, suponiendo que compramos un elemento, ¿verdad? No sé, algo allí, ponemos 2563, ¿verdad? Permítanme. Entonces ingreso el importe y ahora me pide la tasa de impuesto. Aquí por lo general se trabaja con 15%. Entonces suponiendo yo pongo el 15% y ya me dice el precio a pagar. ¿Ya vieron? Me da mi valor con los 2 decimales que yo le especifiqué. No es el mismo valor del importe, porque el importe es el valor, el impuesto es lo que se va a calcular, que es el mismo valor del importe más el 15% de ese valor. Entonces aquí tengo el valor del importe y ya me aparece el resultado, que lo utilicé mediante la función que yo creé. Entonces, si tenemos alguna duda, pueden decirme ahorita para continuar con alguna otra duda que tengan. ¿Alguna duda ahorita? ¿Va a hacerlo? No, yo no lo voy a hacer. Estamos claros como el agua Estamos claros como el agua del malecón. El malecón no es claro. A ver, muy bien, entonces vamos a realizar otra función. Suponiendo... Ok, voy a poner acá. Suponiendo que queremos hacer una función que me muestre un arreglo, ¿verdad? Entonces vengo aquí, iniciamos siempre con las librerías que nosotros utilizamos. Y declaramos una función vacía, la vamos a hacer vacía, para que miren cómo trabaja. Y vamos a decir imprimir arreglo. Y como parámetro voy a pedir un arreglo que se me dice. Ok, aquí. ¿Verdad? Un arreglo entero. Ahí tengo ya declarada mi función.
Entonces vengo en mi función principal y empiezo a hacer el código, ¿verdad? Declaro un arreglo llamado un arreglo de 5 elementos. Vamos a hacerlo rápido. Así, un arreglo de 5 elementos llamado, ¿cómo le ponemos? Vamos a poner array de un solo para no perder tiempo. Entonces voy a pedir que ingresemos los valores del arreglo. Entonces con un for, inicio desde 0, inicio menor, que en este caso 5, porque 5 es el tamaño del arreglo, y avanzo de 1 en 1. Entonces voy a mostrar aquí la variable i para que me especifique el valor que voy a ingresar. Entonces %i porque es entero, y el nombre del arreglo, y entre corchetes la variable iterador. Entonces aquí en este caso ya se leería lo que sería el arreglo. Entonces ahora si yo lo quiero mostrar, entonces mandamos un printf el arreglo es, vamos a poner un salto de línea, y no es necesario hacer otro for, porque si yo quiero hacerlo sin mi función tengo que cargar otro for para mostrar el arreglo, pero yo quiero mostrar el arreglo desde mi función. Entonces yo vengo acá y mando a llamar mi función, pero como parámetro yo le voy a pasar mi arreglo. Entonces le mando mi arreglo, ¿verdad? Entonces ahora vengo y termino mi programa. Ahora vamos a definir qué es lo que va a realizar el arreglo. Entonces yo vengo acá, escribo lo mismo, se llama imprimir arreglo, y entonces ahora tengo que especificar qué es lo que va a hacer. Simplemente vamos a mostrar esto. Entonces pongo un for igual desde i igual a 0 hasta i menor que 5, porque yo ya sé que el arreglo es de tamaño 5, y aquí i más más. Entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Simplemente printf y pongo aquí el arreglo, entonces aquí un salto de línea y especifico el primer %i, que va a ser el índice, le pongo la variable i, y el segundo %i, que es la que va a tener el valor del arreglo, entonces mando a llamar mi arreglo y entre corchetes la variable i, y ahí estaría. Como es void, es vacía, yo no retorno nada. Entonces vamos a compilarlo, vamos a ponerle aquí que me faltó un punto y coma, dice aquí. Permítanme. Ok. Creo que sí, aquí era al revés también.
Muy bien, entonces él ya me pide los valores del arreglo. En la función principal él ya me está pidiendo los valores del arreglo. Siempre la función principal es la primera que se ejecuta. Entonces yo paso los valores, ¿verdad? A ver, que aquí hubo un error. Permítanme, quiero ver aquí. ¿Por qué se detuvo? Ah, sí, aquí me faltó el signo Anderson. Ok. Entonces, estoy dando los valores y aquí ya llegué al límite. Entonces miren, el arreglo es y ya me lo muestra. Pero yo ya sé que esto lo hizo la función imprimir arreglo. Incluso puedo poner aquí un printf especificando que estoy utilizando esta función. La utilizando función de usuario. Y lo corremos. Ah, perdón, que está en ejecución el otro. Entonces, doy los valores. Ya me dice, utilizando función de usuario. Porque yo le especifiqué en la función de usuario que me mostrara ese mensaje. Ven que se está ejecutando esta función. Cuando la función termina su ejecución, el programa main vuelve a su ejecución. Es como que estuviera ejecutándose un proceso dentro de otro proceso. Que es lo que les decía, que ayuda a que el programa se distribuya de mejor manera. Entonces vamos a hablar ahora sobre los ejercicios. Por ejemplo, aquí dice el primero. Realice un programa que pida dos números, muestre la suma, resta y producto de esos dos valores. Van a utilizar funciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Inician igual con sus librerías estándar. Y aquí van a empezar a declarar las funciones. Declaración de funciones. Entonces aquí ustedes empezarían a declarar las funciones. Ahora, estoy pidiendo dos números. Yo no estoy especificando si quiero enteros, si quiero flotantes, si quiero decimales. Ustedes miren qué tipo de datos van a utilizar. Pero eso sí, si van a utilizar un tipo de datos, tienen que utilizarlo en todos los tipos, en todas las funciones, ese mismo tipo de datos. Porque tendrían que hacer conversiones de datos para que los programas no tengan ningún problema al momento de ejecutar las funciones. Entonces, suponiendo, voy a hacer el de la suma, les voy a dejar el de la resta y el del producto. Voy a utilizar enteros, entonces le voy a poner suma. ¿Y cuántos números les pedí? Dos números. Entonces, ¿cuántos parámetros necesito? Necesito dos parámetros. Entonces declaro dos parámetros de tipo entero. Entonces digo int a, int b. Suponiendo, ¿verdad? Dos números cualesquiera. Entonces aquí viene la función main y empiezo con la función main, ¿verdad? Y empiezo a especificar. Como yo igualmente necesito dos variables, entonces aquí igualmente las declaro. N1, N2. Dos variables de tipo entero que voy a utilizar. Entonces pido la variable 1, entonces ingrese el número 1. Scanf para pedir el número. Y otro printf para pedir el segundo número. Entonces ingrese el segundo número. Vamos a ponerle aquí el primer para que se mire más rápido. Entonces aquí, hasta este punto,
ya tengo las variables. Aquí están las variables. Aquí ya tengo valor en N1 y aquí ya tengo valor en N2. ¿Qué necesito ahora? ¿Qué necesito ahora? Necesito llamar mi función para hacer lo que yo quiero mostrar. Como es entero, yo puedo usar un printf para mostrarle el valor, o bien declaro otra variable, ¿verdad? Llamada s, donde yo le especifico que yo quiero utilizar lo que me va a retornar la función suma. ¿Y qué le voy a pasar como parámetro? Las dos variables que yo tengo acá. Están entrando hasta ahorita. Eso fue. Entonces, en este caso sería N1, N2. Entonces, aquí ya obtengo. O sea, yo ahorita, yo no sé qué es lo que está haciendo la función con esas dos variables. Yo no sé qué es lo que está haciendo. Yo simplemente sé que le estoy pasando los valores. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es un printf para decir la suma es. Y pongo un %i y le paso la variable s, que es donde yo almacené el valor. Y termino mi instrucción. Ahora, que no se está viendo la pantalla, parece. Qué feo suena el teclado. No puedo silenciarlo, ¿sí? Permítanme. Sí, pero es que el micro lo tengo casi por encima del teclado para que me escuchen ustedes. Si no, no me oyen. Ok, entonces ahora voy a definir mi función. Entonces, tiene que ser escrita totalmente idéntica a lo que está acá. Entonces voy a copiar y voy a pegar. Entonces quito el punto y coma y abro llaves. Ahora voy a definir qué es lo que va a realizar mi función. Entonces puedo decir de un solo return a más b. Estoy retornando la suma de mis dos parámetros a y b. Entonces retorno directamente la suma, o bien puedo separarlo también haciendo una variable resultado que haga la suma, y en vez de retornar de un solo la suma, retorno mi variable. Entonces ya esto es lo que hace la función suma. Esto es si lo estoy haciendo de manera con el valor entero. Estoy retornando el valor entero. Entonces si yo compilo, se lo voy a poner aquí. Entonces, ok, aquí me falta el paréntesis. Entonces ingreso el primer número, lo voy a poner 12. Ingreso el segundo número, 45. Entonces él aquí sería este. Él aquí ya le di los dos valores. Entonces él ahora está esperando el valor de N2, que en este caso yo le puse 45, y al presionar Enter, él realiza todo el proceso. Yo no veo el proceso porque no está todo en la función principal. Todo está distribuido. Entonces así van a trabajar ustedes con esos ejercicios. Ahora, esto es si yo lo utilizo especificando el tipo de datos. Puedo especificarlo como una función vacía. Voy a agarrar lo mismo, solo que voy a modificar ciertas cosas. La puedo dejar vacía, ¿verdad? Solo que aquí, como él ya no retorna valores, yo no puedo utilizar esto. De hecho, no puedo siquiera utilizar esto porque no puedo retornar nada. Entonces voy a quitar esto. Y simplemente mando a llamar la función con los dos parámetros, N1 y N2.
Ahora, ¿qué va a ser mi función? Ahora que es vacía, igualmente puedo dejar la variable, pero ahora yo no retorno, porque como es vacía yo no tengo que retornar, simplemente puedo mostrar un printf diciendo la suma es, y pongo acá mi variable que obtiene la suma. Entonces en este caso sería res. Pongo el salto de línea para que no se... Entonces vamos a correr ya modificado. Así que le vamos a poner... Entonces él igualmente me va a pedir mis dos números, los dos números que yo voy a utilizar. Voy a poner otros dos números, 25, 2, 14, y me pone el resultado. Pero ahora el resultado yo lo estoy lanzando desde mi función vacía, utilizando el printf. Recuerden que cuando el tipo de dato está escrito, yo tengo que retornar el tipo de dato. Si la función es vacía, no tengo que retornar nada, sino que tengo que poner la ejecución de qué es lo que voy a realizar. Entonces, así están las dos formas de hacer ese ejercicio. Ahora, con el ejercicio siguiente, es este. Realice un programa utilizando funciones que pida 5 números y muestre el cuadrado de cada número. Pueden utilizar un arreglo, pueden no utilizarlo. Eso ya depende de ustedes, pero es prácticamente la misma sintaxis. Crean la función principal, ponen su función de usuario, la que ustedes van a hacer, y la definen abajo. Vamos a empezarlo solo en la parte básica, no se los voy a hacer. Por ejemplo, aquí dice utilizando funciones que es el cuadrado de un número. Entonces, siempre utilizo mis librerías base, declaro la función, es el cuadrado, ok. Puedo hacerlo de manera directa con entero. Entonces le pongo cuadrado. ¿Cuántos números tengo que utilizar? Me dice que pida 5 números. Pero voy a mostrar el cuadrado de cada número. O sea que yo necesito simplemente un parámetro. Entonces lo voy a dejar así, ¿verdad? Llamo mi función principal y empiezo a definir lo que va a ser. Profe, ¿Ah? esta pregunta, esto de lo que voy a decir no tiene nada que ver con la clase, pero dice Katherine que no entra a la clase porque no le enciende la computadora. Pero pudo entrar por el celular. Ay, yo no sé, profe, dijo que le dijéramos eso. Bueno, pudo entrar por el celular también, no hay ningún inconveniente. No es necesario entrar desde la computadora. Ok, entonces, ¿qué va a hacer el cuadrado? Solo tengo que mandar un resultado, que es el multiplicar por sí mismo. Entonces le pongo resultado, va a ser igual a n por n. Ya tengo el cuadrado, entonces ese es el que voy a retornar. Entonces ya tengo acá. Suponiendo que lo vamos a hacer por arreglo, la declaro mi arreglo, llamado números, de cuántos elementos me dice. De 5, miren. Ahora, ingrese los números. Inicio mi ciclo for, especificando que voy a ingresar los números. Entonces aquí voy a empezar a mostrar cuál va a ser el índice de la regla. Pido los valores, tiene que ser entero. Ah, no, la regla se llama nums. Y entre corchetes la variable del for. Entonces aquí ya declaramos y ingresamos los valores a la regla. Ahí todo bien, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo lo van a mostrar? Van a utilizar un for, solo que ahora el printf van a utilizar la función cuadrada. Entonces, ya ahí se los dejo a ustedes. Igualmente esto se va a subir a YouTube y ahí lo van a tener, ¿verdad? Puedo dar una pista todavía, por si no lo captan todavía. ¿Verdad? Aquí el printf, que es lo que van a pasarle de parámetro a la función cuadrada. Entonces aquí ponemos el cuadrado de %i, que va a ser el número del arreglo, es, y ponemos otro %i, que va a ser lo que va a retornar mi función. Ya ustedes van a hacer el resto. Aquí van a poner los dos parámetros que van a sustituir los %i, y uno de los parámetros va a ser mi función cuadrada. Ahora, el siguiente, que es más complicadito todavía. Aquí sí le estoy obligando a decir que utilicen un arreglo. Van a pedir los valores del arreglo. Ustedes van a especificar cuál es el tamaño del arreglo, o bien lo pueden hacer que el usuario lo digite. Y me va a mostrar la sumatoria del arreglo, el producto de cada uno de los elementos y el cubo de cada uno de los elementos del arreglo. Van a ser tres funciones. La sumatoria del arreglo, el producto del arreglo y el cubo de cada uno de los elementos del arreglo. Le puedo enseñar cómo hacer el del cubo, porque esto sí puede ser complejo al utilizar el arreglo. Entonces vamos a abrir otro archivo fuente. Y entonces iniciamos. Oye, ¿quién fue el gracioso que puso esa onda? No sé, lo acabo de sacar. Entonces Ve, pero fue los Anonymous. leamos la instrucción. Dice, voy a hacer el del cuadrado del arreglo. Entonces, el cubo, perdón. Entonces yo solo necesito un valor. Inicio mi función principal. Y empiezo a definir qué es lo que va a ser mi función cubo. ¿Qué es lo que vamos a retornar? N por N. Por N. Y un solo. Mauricio dejaría de ser. Entonces, tengo el arreglo. Ya les dije que ustedes pueden especificar de cuánto va a ser el arreglo. Lo voy a dejar de 5. Voy a darle valores aleatorios al arreglo para no perder tiempo. Y entonces aquí le voy a decir array y utilizo mi método rand. Se lo voy a comprender hasta valores al 20. Entonces ahora voy a tirar el cubo de cada uno de los elementos. Entonces inicio otro for. Voy a copiar este que tengo acá. Entonces aquí voy a mostrar el cubo de cada uno de los elementos. Entonces el cubo de %i es %i. El primer %i le voy a dar el valor que tengo acá. Entonces en el segundo %i yo utilizaría mi función cubo. Entonces pongo cubo
pero que yo le tengo que pasar como parámetro. Ahí está, lo que tengo que pasarle es el valor del índice del arreglo. Entonces pongo array y ahí tendría ya la ejecución del arreglo. Mauricio, si estás de chistoso otra vez, te saco, ¿oíste? Entonces le voy a poner 0.5. Ahora levanta. ¿Ah? Se le Entonces, un acta digital, dice. entonces ahí están los valores que les dio la ejecución de manera aleatoria y podemos rectificar. 20 al cubo, 8000, ahí está, miren. 8 al cubo, 512, ahí está, miren. 13 al cubo, 2197. Profe, yo no veo absolutamente nada. Se supone que está presentando la pantalla. El resto sí A mí puede no me ver. sale nada. Yo sí miro. ¿Sabes qué? Sí, profe, sí se ve, sí se Tocar ve. la pantalla, Yo Newton, también, donde yo sale el también. cuadrito Es que y ha si, muerto. si buscas el cuadrito de la pantalla, Solo me tocarlo. sale la foto del profe. No, buscar la foto de Tocar la otra, sale arriba. Son Hay dos, dos son dos. imágenes, una donde está el profe. Cállate, Mauricio. Está atacando a Mauricio, A ver, cállate. silencien todo. Entonces, busca en la lista de todos, busca donde está el cuadrito de la pantalla. Tocarlo para que se haga en grande. Ya, profe, ya me Ok. salió, gracias. De caballo. A ver, Gerald. Entonces, teníamos acá la ejecución. Entonces estábamos mostrando los resultados correctamente. Ahí están los valores aleatorios, ¿verdad? Y el respectivo cubo de cada elemento. Entonces, prácticamente eso sería todo. Si tienen alguna duda, ahorita es momento de que aclaremos dudas. Entonces, ¿qué dicen? Ya terminó, profe. ¿No tienen dudas? Enseña el ejercicio otra vez. A ver. Profe, de todas maneras, usted está grabando la clase, ¿no? Y la va a Sí, mandar. la voy a subir a YouTube. A ver, el ejercicio. Bueno, aquí está solo el cubo. Este es solo el cubo. Ahí está. Esto es solo para mostrar el cubo. Es prácticamente el tercer punto del ejercicio número 3. Que con este mismo se pueden ayudar con Quiere decir que con él es más largo. con el ejercicio número 2. La sintaxis está ahí. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Estamos claros? Sí, sí. Ok. Entonces, Ya nos podemos retirar. Ya nos vamos a ir, profe. sí, Ya nos sí. podemos ir, profe. Si no tienen dudas, sí se pueden retirar. Si tienen dudas, Mauricio, aclarémoslas cállate. ahorita. Te vamos a hacer un acto más. Si tienen dudas, aclarémoslas ahorita. Y cuando ya se aclaren las dudas, se pueden retirar. Mientras si no No, tengan profe. dudas, pues, ok. Profe, esto no tiene nada que ver con lo que está preguntando, pero yo no sabía que había tarea hasta que miré que había clase virtual. Se nota que vive atento a la plataforma este joven. Es que borro todas las notificaciones, profe. Y ahí, todavía. Pero bueno, profe, ¿para cuándo es la tarea? Es que ni a la plataforma. Ahí ¿no? está en el documento. A ver, yo les puse que tienen hasta el lunes 8. Ah, bueno, pues al O sea, tiempo. tienen prácticamente una semana. Ajá.
Además, estos ejercicios no lo van a encontrar en internet. Sí, profe, si eso yo lo sé. No yo lo lo van a intenté encontrar en internet buscarlo. porque yo los desarrollo mentalmente. Entonces, si no tienen dudas, pues aquí culminaríamos. No, profe, yo. Ya sabe, profe, se me pone mascarilla, se me cuida. Igual, igual.